Hola, muy buenos días o muy buenas noches. Estamos en un nuevo panel de Punto Crítico. Yo soy Claudia Negri, estudiante de Ciencia Política, y tenemos nuestros dos panelistas. Esta vez vamos a hacer un panel de 3 mujeres y vamos a hablar sobre el aborto en esta ocasión. Pero antes de empezar, ojalá que cada una de las panelistas se presente. Partimos por aquí. Hola, primero que nada, gracias por la invitación. Me llamo Antonia Mayo, estoy en último año de Ciencia Política y nada, pues encantada de estar acá. Bueno, bienvenida Antonia, por acá. Yo, Javiera Cabalín, estudiante de Ingeniería, centro de alumno de VAMOS, jefa de comunidad, el 2014, y también muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javi, por estar aquí. Bueno, como les dije antes, vamos a hablar hoy día sobre el tema del aborto. Ha sido un tema que ha estado en la agenda pública ya varios años, no ha sido un tema de contingencia de este año, sino ha estado varios años. Pero este año, por primera vez, pasó el proyecto de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado y hemos visto diversas manifestaciones a favor, manifestaciones en contra, y desafortunadamente hace un par de días atrás vimos una de las manifestaciones más violentas en general, donde una marcha pro vida en contra del aborto fue a manifestarse en La Moneda, y desafortunadamente un grupo en contra de esta marcha, gente que se llamaba pro aborto, hubieron sucesos violentos. Esto fue lo más violento que vimos y se vio mucha violencia en las redes sociales. Por lo tanto, hoy día queremos discutir el proyecto en ley, lo que implicaría el aborto, lo que dice el proyecto y las posiciones en generales que podemos ver dentro de la sociedad. Entendemos en general que es un tema bastante polarizado, donde muchas veces en las redes sociales se cae más bien en descalificaciones o falacias, más que argumentos o sustentos para las distintas posturas. Así que empezar con el tema. ¿El proyecto, alguien se acuerda como cuándo entró con Bachelet? Sí, fue el 31 de enero del 2015, tengo entendido. Claro, sí. Después de del discurso 21 de mayo. Claro. Bueno, el proyecto básicamente habla no del aborto libre en cualquier caso, sino del aborto en las 3 causales, que habla de la inviabilidad del feto, en riesgo de la vida de la madre y en caso de violación hasta, si no me equivoco, los 3 meses. Si no estoy... Sí, 14 semanas exactamente. 14 semanas para menores de 14 años y 12 si es que y 12 si es que es mayor mayor de edad. Perfecto. Sí. Así que, no sé si alguien quiere comenzar dando opinión. O sea, a ver, yo creo que este es un tema, como tú decís, muy complejo, que ha despertado mucho interés en la opinión pública por lo mismo. Lamentablemente, en los últimos días, no en los últimos días, la verdad, en los últimos meses se ha visto un enfrentamiento a veces irracional por parte como de la ciudadanía. Más lamentable todavía fue lo que pasó en la última manifestación en contra del aborto. A mí me tocó estar y vi algunos hechos bastante lamentables y que dejan mucho que desear. Pero más allá de eso, darte mi opinión. Yo en lo personal estoy en contra de cualquier tipo de aborto. Considero que la vida no depende de las circunstancias, así que ningún tipo de causal para mí es legítimo. Creo sí, eso sí, que creo que hay algo que las 3 probablemente estemos de acuerdo, y es que al final existe una realidad, un problema hoy día en Chile, y es que cientos de mujeres sufren a causa de embarazos difíciles, que son causas de violación o que su hijo viene con alguna enfermedad. Creo que son alrededor de 600 los casos que, por lo menos al año, que caben dentro de estas causas. 500, 600 malformaciones. Sí. Claro, pero aún así yo no comparto la idea de que el aborto es la única solución, tampoco comparto la idea de que es una opción legítima. Creo que es una violación absolutamente aberrante en contra de la dignidad del niño que está por nacer y también de la misma mujer, porque al final se ve al niño como un objeto en el que se puede disponer en función de conseguir ciertos otros fines, que en este caso sería disminuir el dolor o el sufrimiento de la madre, que por cierto, creo que ninguno de los que nos haya pasado, y esto me gusta reiterarlo porque es cierto, ninguno que no haya pasado una situación así lo puede entender. Sin embargo, creo que el aborto tampoco soluciona el problema de estas mujeres, más bien se les abandona y se les suma un nuevo dolor. Y por eso mismo creo, y esta es mi posición, es que el aborto no es la solución y que hay otro camino, y un camino que tal vez es más complejo y por eso muchas veces se le trata de desechar, pero que es el acompañamiento real e integral a esas mujeres. Pero Anto, ¿qué pasa con el tema de cuando la mamá está en riesgo vital? O sea, yo me tengo que tratar porque tengo alguna enfermedad específica y esta enfermedad se va a agravar con mi hijo, y lo que me permite esta ley es que al final me den este tratamiento aunque el feto, o sea, aunque cueste la vida del feto, ¿cachai? Y después de las 20 semanas puede ser que ya no cueste la vida del feto, sino que al final sea un hijo prematuro, muy prematuro de hecho, pero
como el aborto está dado por la ONU, si no me equivoco, antes de las 20 semanas o hasta los 400 gramos. Entonces, hablaríamos de aborto hasta la semana 20, ¿cachai? Pero está corriendo mi vida también. Es que el primer causal, que es el que ha causado mayor polémica, sobre todo porque personas que siempre, o por lo menos en su declaración de principio, se declaran en contra del aborto, como son los diputados del DC, y que al final la han terminado aprobando, es porque se ha producido un malentendido. En esos casos, en el caso que hay riesgo de vida a la madre, hoy día en Chile sí existen todas las posibilidades de poder tratar a la madre, y si a causa de ese tratamiento el niño muere, eso no es aborto y nunca ha sido penado. Y en las clínicas se desarrolla normalmente. Creo no hay ningún tipo de tratamiento que el tratamiento en sí sea matar al hijo. O sea, eso no es un remedio para nada. Si a consecuencia de un tratamiento el hijo se muere, obviamente es lamentable, pero nadie puede ser penalizado por eso. Yo creo que ahí yo estoy un poco, no concuerdo contigo, porque si bien, existe lo que es la doble causalidad, que de hecho lo habla la Iglesia y se acepta en muchas religiones, el problema es que yo creo que lo que va el proyecto ahí no es cuando ya la vida de la madre está en peligro, sino antes de poner a la vida de la madre en peligro. Por ejemplo, hay una historia que circula en la web, no cual no sé si es verdad o no, que habla de que una madre que estaba con cáncer ya y tumores dentro del útero, y que los doctores tuvieron que esperar al punto en que estuviera ya en riesgo, o sea, que ya fuera un peligro antes de empezar antes. Entonces, yo creo que lo que va el proyecto es lo que alguna vez escuché a un alumno de medicina decía que era terapéutico, que fuera antes de que pasara la enfermedad. Y que eso hoy día está penado por ley, porque se dice, o sea, no es que está penado por ley, pero el médico corre el riesgo de ser enjuiciado por haber hecho un procedimiento al cual produzca un aborto, pero no había, por ejemplo, una clara, o sea, no estaba en claro riesgo la vida de la madre, pero se sabía que iba a estar en riesgo. Yo creo que por ahí va un poco el proyecto. De hecho, el proyecto de ley lo especifica, como dice, como que uno puede prevenir esta enfermedad o una enfermedad mayor, ¿cachai? Y lo nombra. Entonces, no solamente es cuando yo estoy ahora como en riesgo de vida, sino que en 2 semanas más quizás me pase algo terrible. Sí, por eso yo creo que es clave que se especifique bien lo que tú hablabas de este principio de doble efecto, perdón, sí. Casi olvidé el nombre. Porque si bien tú me cuentas de algunos casos en que se ha llegado al punto de casi llegar a la muerte de la madre, también hay miles de casos, muchos cercanos también, que se ha transmitido en las redes sociales, en que la madre, al momento, se está esperando guagua y se le detecta un cáncer uterino, empieza su tratamiento y el niño muere, y nadie nunca ha sido castigado por eso. O sea, hoy día, por ejemplo, no hay mujeres en la cárcel por un aborto, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay ninguna en la cárcel, pero hay varias en juicio. Pero bueno, no por el aborto, lo que ya está. Claro. Pero más allá, yo también médicos. Sí, también médicos. Quiero recalcar un punto, que es el hecho de que esto no es un... O sea, yo creo que acá estamos más o menos de acuerdo, que esto no es la solución al tema. O sea, yo siendo pro aborto, yo creo que esto no es una solución al tema. Entonces, claramente tiene que venir como una política estatal de salud, mejorarla. Una política sanitaria necesaria. Exacto. Sí. Una educación sexual mayor. O sea, no puede existir que haya gente que entre a la universidad y, por ejemplo, no conozca lo que es el ciclo de la mujer, siendo que es una de las preguntas básicas, PSU. O sea, hay todo un tema además que yo, por lo menos, desde el otro lado de la varada, yo te lo sé también. No es que el aborto va a solucionarlo. El aborto es... Yo creo que nadie quiere abortar. Yo creo que es como, por lo menos, la última opción, pero que definitivamente tiene que ir con un acompañamiento de políticas educacionales y también de políticas de salud que mejorar. Y acompañamiento a la madre de todas maneras. O sea, cosa de ver, hoy día uno va al hospital público y de repente uno puede esperar 7, 8, 9 horas por una herida, se está desangrando. ¿Para qué decir ya hablar de embarazos que pueden ser peligrosos o en sí mismo el aborto? Entonces, yo creo que hay un tema que en general estamos todos de acuerdo, pero es hasta qué punto también tenemos que mejorar. ¿Cuál es la educación que queremos dar? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay muchísimos temas que están involucrados en esto y que hay que mejorar, desde la educación sexual, desde el acompañamiento real a esas mujeres que pasan por esos casos. Pero separando este tema, yo hablé de 2 puntos. Uno, que creo que no es legítimo el aborto, primero porque no es la solución, pero también, y es uno de los más importantes, creo, que es el hecho de que si es que creemos que hay vida, al final lo que se está legitimizando, aprobando esta ley, es la muerte de un ser inocente. Entonces, por eso es que es muy difícil este tema, porque hay dos temas que están absolutamente a veces desequilibrados, que algunos en el debate público se valora uno mucho más sobre el otro, pero creo que se olvida que lo que hay en el vientre materno es un niño. Es que ahí entramos en una discusión
que tiene que ver más que nada con lo valórico y con lo que dice la ciencia y lo que dicen algunos médicos que tienen una corriente de pensamiento diferentes, ¿cachai? Sí, porque cuando empezamos a hablar de vida humana, claro, es que ese porque es el ya punto. está el ADN perfecto, pero hasta que se forma la corteza cerebral. Yo ni siquiera diría vida, concepción entre humano y persona. O sea, cuando adquiere derechos y, o sea, entendiendo las distintas concepciones. Como... Es que ese es el punto esencial del ATE y creo que es el más polémico y el que creo que hay que asumir con responsabilidad más allá de puros eslóganes políticos y estoy en desacuerdo que un tema valórico, si es que lo planteáis solo lo religioso, creo que se han visto muchos argumentos que no tienen nada que ver con la religión, de que justifican, por ejemplo, que desde el momento de la concepción hay vida, con lo que tú decís, de que está todo el material genético y que al final, si es que no se interrumpe ese proceso, sí o sí va a nacer un niño, a menos que obviamente por algo circunstancial. Nadie más ha sido capaz de justificar un hecho concreto en el proceso que no sea arbitrario y que diga desde ese momento hay vida. Pero ¿cuándo comienza a ser persona? Ahí entra la discusión valórica, ¿cachai? Porque ¿qué es lo que debería pasar según tú para que de un minuto a otro... Yo tengo una duda, porque voy a hacer una pregunta como absurda, quizás, pero bueno, no sé. Si mato a una vaca, que muchos vegetarianos y veganos han puesto este ejemplo, también es vida, ¿cachai? Entonces, al final el punto es decir cuándo es persona. Cuando nosotros empezamos a considerar que estamos matando a uno de los nuestros. Sí, puedo estar de acuerdo contigo, pero por eso te pregunto, o sea, ¿desde cuándo empieza a ser persona? ¿Desde que empieza a razonar? Porque ¿qué pasa si después una persona que ya nació, puede tener 20, 50 años, por algún accidente, tiene un problema cognitivo grave y deja de ser deja de ser persona? Esa es la pregunta. Yo te puedo responder desde una teoría, desde toda teoría, en verdad. O sea, si tomas claramente la concepción aristotélica de persona, en el minuto en que pasa a ser un ser político, algo con razones, claro, una persona, por lo tanto, no es que yo la diera. Pero, por ejemplo, tomando la política, o la teoría, más bien bioética de Singer, la cual habla que algo es vida y se le debe respetar y no se le debe matar. Bueno, Singer es muy usado por los veganos cuando siente dolor. Tú preguntas, bueno, ¿qué pasa si alguien cae en coma? Bueno, Singer estaría diciendo, puedes matarlo. Es una de las críticas de su teoría, pero Singer te dice específicamente, o sea, tú a partir de los 3 meses que el feto comienza a sentir dolor porque ya tiene desarrollado el sistema nervioso central, no lo puedes abortar porque tiene categoría moral de persona. Categoría moral que también, por ejemplo, la tienen los delfines, según Singer. Muchas ballenas que razonan. Entonces, cuando tú dices como nadie lo ha podido... Bueno, sí, por eso te digo, yo creo que es un tema valórico, un tema más filosófico, sí. Yo siento. Yo también creo que supera lo científico y lo médico, es más filosófico. Y ahí está, por ejemplo, yo veo por lo menos el conflicto, porque obviamente es incompatible una visión, por ejemplo, de Singer con una visión desde que es persona desde el momento en que se fecunda. Porque nadie va a ceder en concepciones filosóficas, porque son valores. Sí. Entonces, ¿cómo lográis negociar? Pero viste que detrás de eso hay un punto de vista valórico. O sea, hay un sesgo valórico y por algo uno tiene una forma de pensar. Sí, pero por eso mismo, y yo entiendo que este problema no lo vamos a resolver entre nosotros. No se va a resolver. Pero ni nos vamos a convencer. Al final, a lo que siempre yo por lo menos llego, es que ante la duda, de repente es mejor abstenerse. O sea, ¿qué pasa? En el fondo, si es que tú no tienes certeza de que está dentro tuyo tu hijo, ¿qué prefieres? ¿Abstenerse o al final terminar matando a un ser humano inocente? Pero ojo que estas 3 causales, no es que yo en este momento quiera y esté esperando una guagua y la quiera matar libremente y quiera abortar porque en verdad no tengo la capacidad para tenerlo. O sea, ojalá fuese así, porque yo soy pro aborto también y lo digo hasta como lo define la ONU y quizás un poco menos a la semana número 13 y no a la 20. Pero como dentro de estas 3 causales, a nivel mundial estamos hablando que se aprueba, que nosotros estamos atrasados con respecto a una política pública sanitaria. Y no solo sanitaria, sino de derechos también. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. De hecho, yo por lo menos estoy orgullosa de que Chile sea uno de los únicos países en que todavía no se permita el asesinato a niños, pero y tampoco creo que las cosas sean buenas o malas de acuerdo a lo que opine la mayoría o lo que haga la mayoría de los países. Para mí eso no... Creo que el problema va mucho más allá y no porque todo el mundo lo haga significa que Chile lo tiene que aprobar. Por eso valoro que se esté dando un debate relativamente profundo, independiente de lo que hablamos al principio, de que de repente se caen descalificaciones baratas en este país, y espero, por mis convicciones obviamente, que ojalá el proyecto no se apruebe, y yo en lo personal voy a estar muy orgullosa, aunque seamos el único país o estado que todavía no apruebe el aborto. Yo quiero poner 2 temas en mesa.
El primero es el hecho de que, a ver, el aborto es una realidad. Sucede clandestinamente. De hecho, hay una ONG que tiene un barco que pasa alrededor del mundo, uno puede ir, o incluso le mandan los médicos. Es algo que pasa sí o sí. Entonces, mi primer punto que voy a poner es, ok, es algo que pasa. Yo entiendo que el argumento de porque algo que pasa se legisla, no aprobaríamos lo que es la violación y el asesinato. Pero nunca has pensado que, por ejemplo, te lo pongo a ti, nunca has pensado el hecho de que si se regulara, sería mejor una forma de poder bajar todas estas, poder regularizar, saber cuánto se hacen, por qué lo hace una mujer, y tal vez de alguna otra forma poder resguardar la salud de la mujer, la integridad. Y yo te pongo por otro lado, en el caso de que, por ejemplo, se aprobara el proyecto. El proyecto se ha dicho muchas veces que está muy mal escrito, que el proyecto permite para muchas cosas. Yo voy a jugar un poco acá el abogado del diablo, y dice, mucha gente que es pro vía habla de que este proyecto, al identificar que la persona que es por violación no tiene que denunciarlo a carabineros, la persona va a poder falsificar, por ejemplo, una violación y va a poder abortar por sí. ¿Qué harías tú, por ejemplo, en ese caso para que en verdad fuera en las 3 causales y qué le mejorarías tú al proyecto? Ojo que yo igual estaba viendo eso porque hay 2 puntos cuando se dice que es violación. Que eso es importante. Son 4 puntos cuando se dice que es violación y de hecho lo subrayo porque yo no tenía idea. Cuando se usa fuerza o intimidación. Cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para poner resistencia. Cuando se abusa de una enajenación o trastorno mental de la víctima. Yo creo que primer caso en el que no es necesario denuncia porque es algo lógico, médico y se sabe. Cuarto, cuando se trata de un menor de 14 años, aun cuando no ocurra ninguna de las circunstancias anteriormente señaladas. Pero, por ejemplo, la ley chilena habla que un esposo no puede violar a su esposa. Y cuando se dice no, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en esos Pero casos? Pero es que ahí entramos en una pelea del machismo, de la cultura que existe dentro de nuestro país. Entonces, o sea, yo solo, primero que todo, eso es aberrante, como que no entra ahí en discusión, como que está... No, ni siquiera te sabría responder, como qué pensáis al respecto a eso. O sea, yo no quiero, me están forcejeando, me están obligando. ¿Cachai? Entonces, ahora, yo creo que cuando es que quizás sí estoy de acuerdo que sí se debería denunciar porque se podrían ocupar para... como dentro de estas 3 causales se podrían ocupar para formas de aborto libre, que en realidad, si me preguntas a mí, para mí que no se denuncia porque que se empieza a legislar hacia un aborto libre, gratuito y seguro, ¿ya? Y que lo debería proveer el Estado, etc. Pero, dado que estas discusiones dentro de nuestro país y dentro de los valores que tenemos y cómo nos regimos están complicadas, quizás sí se debería poner denuncia en el primer punto y en el segundo punto que dije. ¿Por qué? Porque, claro, el alcohol, las drogas, la locura juvenil de repente, el hecho de marido y mujer que tú estabas mencionando, es mucho más complicado, mucho más complejo y se puede usar para cualquier otro tipo de como de aborto libre y ahí quedaría más la embarrada entre los pro vida y pro aborto y la discusión se iría de las manos. Por tu lado. Sí, no me acuerdo muy bien lo que me preguntaste. Porque el aborto sucede... ya, perfecto. Pero déjame hacer una acotación nomás del caso de violación, que en lo personal yo lo encuentro muy complejo, o sea, no... pero creo que el punto central acá es pensar que al final con el aborto, si es que uno cree que ya hay vía, se está castigando a la persona inocente y no se le deja totalmente suelto al culpable, sobre todo en los casos en que no hay que, o sea, si es que ahora la ley dice que ni siquiera hay que denunciar. O sea, hay varios estudios que dicen que el aborto en caso de violación, al final lo que termina haciendo es aumentando el círculo de violencia contra la mujer. Entonces, por eso más encima es aún más grave que ni siquiera se pida denuncia. Ya, pero volviendo a lo que tú me dijiste, yo en lo personal tengo la convicción de que las leyes no son para en el fondo, certificar o avalar cosas que suceden en lo cotidiano, que probablemente pasa con el aborto, independiente que creo que las cifras que se dan son absolutamente infladas, si bien pueden ser muchas. Y creo que al revés, las leyes están hechas para guiar conducta y si uno cree que el aborto es malo, no se tiene que despenalizar. Eso es mi respuesta. Es que ahí entra de nuevo la discusión de persona, valores, y entramos a la nueva, de nuevo. Yo solamente a ese respondo al argumento de que las cosas, como las cosas pasan, hay que regularlas, porque como hizo la Claudia, hay violaciones, hay robos todos los días y nadie lo quiere regular porque saben que somos malos. Yo tengo una pregunta, como ¿cuándo decimos que es malo o bueno?
¿Por qué? ¿En base a qué nos basamos? ¿Hacemos una encuesta a toda la población para ver lo que piensan los ciudadanos? No, al revés. No, estoy totalmente en desacuerdo con esa... Tomamos a las personas de la Cámara de Diputados, del Senado, y vemos la racionalidad de ellos, yo creo que lo acuerdos quizás no son tanto. Lo bueno y lo malo no depende de lo que opine la mayoría. De hecho, creo que hay demasiados ejemplos a lo largo de la historia entonces, que sepan que la mayoría a veces se equivoca. Lo bueno y lo malo, entonces, ¿de acuerdo a quién? Hay que hacer un esfuerzo... No, de acuerdo al esfuerzo colectivo por encontrar lo que es bueno y malo nomás. O sea, al final, el uso de la racionalidad, el debate que se está dando... por eso creo que es importante el debate. Yo creo ahí estoy un poco de acuerdo con la Anto, porque llegar en lo que es la falacia de la mayoría. No, obvio, no, si te estaba dando ejemplos. Sí, entiendo. Pero voy a que cómo definimos eso, ¿cachai? Es muy difícil. Eso es la esencia al final de la política, o sea, Obvio. de democracia. de la democracia. Entonces, ese es el problema. Ojalá que se diera en un debate público donde todos participaran en todos los actores, pero como ya sabemos hoy día en No Chile, ocurre. lamentablemente eso no ocurre, se cae en falacia y se cae... O sea, yo pienso, ojalá se dieran este tipo de debates, por ejemplo, en lo que es la agenda pública, pero no se dan este tipo de debates. O sea, yo creo que ver a dos personas contrarias discutiendo de una forma sana entre estudiantes se puede dar, pero entre, por ejemplo, diputados o senadores, cosa de ver, o por ejemplo, las mismas asociación civil, o sea, uno ve cómo van unos con cartas gritando cosas, después los otros gritando otras cosas, y al final es, pero a ver, si yo te grito, tú me gritas de vuelta, no vamos a llegar a nada, son dos paredes chocando. Tratemos de llegar, por lo menos, tal vez no lleguemos a un consenso, a una negociación, pero por lo menos tratemos civilizadamente. Con respeto. Hay que hacer un esfuerzo por tratar de buscar, al final, lo que es bueno o malo de la manera más objetiva posible, no cegándose con la ideología y todo, que es lo que ahora pasa por lo general. Yo tengo un punto con respecto a esto el tema de la denuncia. Que cuando el Anto lo dijo como, ¿cómo no vas a denunciar? O sea, si es una violación. Yo me pongo en las situaciones que quizás de repente yo no puedo denunciar. Es incesto, es mi papá, y tengo que tener una entidad que me proteja ante eso, y quizás de repente no puedo denunciar, y si me piden denunciar para hacerme el aborto, creo que ahí estás coartando una libertad, y no solamente una libertad, un derecho. Entonces, es complicado el tema de la denuncia. Yo creo que Es clave lo que la decís, denuncia va por un lado, pero no debería coartar el derecho de poder hacerme un aborto si es que yo estoy en un caso de violación. Es que justamente es clave lo que decís, porque efectivamente tal vez hoy día muchas mujeres no se atreverían a denunciar por lo mismo que tú decís, que, o sea, que si al no final puede tener denunciamos por repercusiones maltrato, peores de eso, pero por eso mismo, en esa misma ley, se debería generar algún tipo de protección efectivo, real con las mujeres. La ley, si es que se llegara a aprobar, ojalá que no, debería ir con la denuncia y con un sistema de resguardo efectivo para las mujeres que lo hagan. de todas maneras, igual está nombrado dentro de la ley el tema del acompañamiento y el resguardo en todos los casos. Pero yo creo que va a un tema más fuerte. Aunque haya un resguardo, aunque venga una persona externa, un asistente social, lo que tú vives es muy diferente, y lo que puede llegar a ser es como cuando uno está en una relación de pareja tóxica, viene tu mamá, tu primo, Claro. intervention, y qué sé yo, te lo estoy poniendo de una forma muy burda, pero nadie te va a sacar de eso, aunque quieras, ¿cachai? Y aunque empieces un proceso de denuncia, tu impacto psicológico, aunque alguien te esté acompañando, lo estáis viviendo igual. Entonces, de repente, obvio que tiene que haber un acompañamiento, tratar de llevarlo de la mejor manera posible, pero también hay que ser racionales dentro del tema. O sea, un acompañamiento por parte del Estado, un asistente social, de una entidad externa, totalmente externa a ti, no te va a ayudar tanto a tomar una decisión, a llevar una denuncia, a asumir un maltrato. Tú estás hablando de acompañamiento en todos los casos, como yo, la propuesta que en el fondo que yo hago en contraste con el aborto, ¿no es cierto? Sí, o sea, a ver, por eso partí diciendo, o sea, creo que ninguna acá tiene idea qué es lo que es pasar por los casos en que se está proponiendo la ley de aborto. Pero insisto, o sea, aquí hay que tratar de equilibrar dos valores. Ninguno de los dos, ni la mujer ni el niño, merecen que su dignidad sea pasada a llevar. Y por eso no se puede aprobar el aborto, y el acompañamiento, aunque tú digas que tal vez no sirva mucho, también hay muchos estudios, entre ellos, por ejemplo, del profesor Elar Koch, no sé si lo pronuncié bien, perdón, que dice que el 80% de las mujeres que pasa por esos procesos de acompañamiento deciden abortar y no se arrepiente durante toda su vida. Y no sé si saben, aquí en la Universidad Católica hay un programa que se llama Acompañare, que se dedica a hacer ese acompañamiento. De hecho, y lamentablemente lo digo, es el único programa de apoyo tan integral que existe en todo Chile, y que ojalá se usara como base para poder legislar y generar este mismo programa a nivel del sistema público. Bueno, quiero tratar el último tema, porque ya se nos está cortando el tiempo, que es lo del rector. Bueno, el rector ha sido
uno de los actores importantes dentro de todo lo que es la discusión pública del aborto. Vimos en enero, sino febrero, un intercambio de cartas al director, al Mercurio, por parte del rector y la FEU. Bien desafortunadas. Bueno, y ahora, una de las últimas declaraciones que yo leí del rector era que todas las pacientes que pidieran hacerse un aborto dentro de lo que fuera clínica UC, ¿cómo se llama ahora la...? Red de salud, Red Christus, claro, iban a ser derivadas a otros hospitales u otros lugares. Por objeción de conciencia. Yo voy a dejar mi opinión al final. Mi opinión, ahí yo la trato de centrar. Quiero saber lo que opina cada uno de ustedes sobre el rector, sobre si en realidad, por ejemplo, los hospitales de la Católica deben recibir apoyo y financiamiento público, aunque tengan no quieran hacer aborto por objeción de conciencia. Si el rector debería estar opinando sobre el tema, la opinión del rector en sí y lo que está haciendo la FEUC, porque claramente la FEUC hoy día tiene una posición muy marcada, muy clara a favor del aborto. Entonces, y muy contraria, claro, a lo que piensa el rector. Claro. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario. Además, tú estuviste en la FEUC el año pasado. Sí, yo en lo personal he seguido bien de cerca todo el traspaso de carta entre la FEUC y el rector. Creo que obviamente el rector tiene todo el derecho, así como cualquiera de nosotros, de dar su opinión, más aún si es el rector de una de las universidades más importantes del país. Yo, en lo personal, creo que está la red de salud, Salud Cristi UC, Christus UC, la cambiaron, la clínica UC, tiene todo el derecho a no querer realizar abortos en su recinto si es que en su declaración de principios no es viable hacerlo, en el fondo. Yo, y la carta hoy día la carta abierta que escribió la Izquierda Autónoma, las cartas que mandó la FEUC al diario, creo que esconden una visión de democracia bien pobre y, en lo personal, para mí, bien aterradora, porque al final lo que dice es que las instituciones o las mismas personas no pueden pensar distinto ni actuar distinto a lo que cree el Estado. Al final, más que a la democracia, se acerca más a un sistema totalitario para mí. O sea, yo creo que el Estado no puede coaccionar a las personas a actuar de cierta manera si es que en su conciencia tiene la convicción de que es algo moralmente malo. Es que no lo está coaccionando, pero algo existe dentro del proyecto de ley la objeción de conciencia. Por eso, pero lo que yo estoy reclamando es que la Izquierda Autónoma y la FEUC actual, que es de Crecer, digan que no es legítimo apelar a esa objeción de conciencia para no hacer abortos dentro del Católica. En eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no es que no sea legítimo. Yo no voy a hablar en pos ni de la FEUC, ni de la Izquierda Autónoma, ni ninguno de los anteriores. Pero lo que a mí me pasa, bueno, aunque todos los médicos firmen esta carta de valores y principios de la UC, me pasa que yo puedo firmar eso y estar de acuerdo, pero entramos de nuevo en qué es vida. Y hablan del momento de la concepción dentro de esta carta de principios. Ok, y si, no sé, yo me pongo, imagínate, yo soy un médico y yo lo firmé hace 10 años atrás y creo que mi pensamiento ha ido evolucionando y he ido cambiando y ponte tú, soy DC, donde he ido evolucionando mi pensamiento. Y ahora creo que sí estaría de acuerdo a hacer un aborto a una niña menor de 14 años en un caso de violación y lo haría, porque el rector me tiene que venir a decir a mí que dado que yo firmé esta carta de principios y valores, tengo por obligación que firmar el tema de la objeción de conciencia. Si yo no, es mi conciencia, no es tu conciencia. ¿Cachai? Aunque estés dentro de una organización, pero ahí entramos de nuevo a lo que tú decías, algo totalitario, ya. Lo que está haciendo el rector también es totalitario ante sus empleados. Dale la opción. Te digo por qué no es totalitario, porque las personas voluntariamente deciden trabajar o no en la red de salud. Y ya, tú puedes decir que alguien cambie de parecer, que es absolutamente legítimo y que desde ahora en adelante decía que sí quiere realizar abortos, tiene también la libertad absoluta para irse a trabajar a otro lado. O sea, en el fondo, uno, si es que entra a una institución, firma una declaración de principio con los que concuerdan, nadie te obliga a hacerlo, lo lógico es después respetarlo y que también las personas que hay en esa clínica entiendan y respeten, así como pidan ser respetadas ellas, que las personas no crean que sea moralmente correcto realizar un aborto, así como uno les va a respetar que se quieran hacer el aborto en otra clínica. A eso voy, como pero que no es totalitario por parte del rector. Yo creo y estoy de acuerdo en la mayoría de los principios de esta universidad. Estudié acá, me siento como UC y con mi espíritu y quiero seguir trabajando acá. ¿por qué no me permites a mí
como médico, realizar un aborto, dado que yo creo que católico, me estoy poniendo en la situación, soy católico, qué sé yo, y pertenezco a tal corriente del catolicismo. O sea, a este gallo le decimos, chao. No, tú no, ándate mejor a otra clínica, a otro hospital, porque no perteneces acá, porque tú quieres realizar el aborto y vas a encontrar la vida y nosotros no. Yo te voy a responder un poco eso. Yo tengo una opinión un poco más, algunos dirán amarilla, yo trato de ver, sacar los dos, lo mejor lado. Lo que puedo hacer esos médicos, que es lo que hacen muchos médicos que trabajan en 2 hospitales. Sí. Y si trabaja, por ejemplo, este médico no podrá hacer un aborto en el hospital de la católica, pero podrá irse, por ejemplo, al JJ, claro, donde podrá hacer uno. claro. Yo, en este caso, tomo un poco más la posición de la Antonia, porque yo creo que una de las gracias de la democracia siempre ha sido la pluralidad de opiniones. Y en el minuto en que uno tiene que abstenerse a lo que dice el Estado, siempre me imagino un poco como 1984, todos grises, todos iguales, Big Brother, y digo, bueno, no es el caso, no es el otro, porque también uno puede ser el otro caso, como está totalmente prohibido el aborto, y en ese caso ahí sí le exigiría a instituciones públicas que lo hagan, pero dado que yo asumo que Chile es por lo menos una sociedad que tiene la institución democrática ya por lo menos con buenas raíces, no va a pasar eso. Entonces, de alguna otra manera, a ver, cuando uno adhiere o entra a el hospital clínico, el Christus UC, es opcional. O sea, ese doctor podría haber trabajado JJ si fuera de la Chile, a la clínica alemana, podría trabajar en un hospital público, podría irse a regiones, pero la tradición es entrar a la católica sabiendo un poco los principios ya de la católica. Ojo, pero aunque tú conocieras los principios hasta el año pasado, este tema no estaba dentro del tapete. Sí, y no pero igual era como... Sí, pero en la declaración de principio de la católica sale que se respeta la dignidad humana desde la concepción Desde hasta la muerte concepción, natural. sí. Entonces ahí ya... Por eso te puse el ejemplo Claro. de si yo firmé esta Ahora, cosa. el tema que yo creo que es muy importante, tal vez un poco más complicado que por el tiempo no lo voy a tratar es, bueno, entonces si el Estado es legal hacer un aborto, ¿debería el hospital clínico recibir Sí. fondos estatales? Esta discusión está en todos los temas que se debaten públicamente, al final, qué es el rol público y que en función a eso, quién o no debería recibir recursos del Estado. Yo, en función a lo que creo y a la visión de democracia que tengo, creo que el Estado no puede, en el fondo, prácticamente chantajear por recursos. En el fondo, obviamente hay condiciones mínimas que cumplir, obvio, siempre. Por ejemplo, una universidad, una acreditación mínima. En el caso de la clínica también tendrán no soy experta en medicina, así que no puedo decirlo, pero tendrán sus condiciones mínimas. Pero cuando ya el Estado trata de fijar cada una de las cosas que puede o no puede hacer una clínica, yo creo que ahí traspasa el límite y se pasa la amenaza del totalitarismo. Yo lo que creo que lo que tiene que hacer el hospital clínico es que si una persona quiere hacerse el aborto y esa persona lo hace, que pasa muchas veces en Estados Unidos que se le miente a la mujer respecto al aborto y tratan de evitar que lo haga, que el hospital clínico sea honesto, transparente y la traspase a otro lugar. Eso es lo que dice el rector en todas sus declaraciones. O sea, no, acá no se van a hacer, pero, y de hecho creo que la ley misma lo obliga, tienen que derivarla a una clínica o hospital. Tienes que derivar a otro especialista y como preocuparte de que esa persona llegue a ese otro especialista para que se pueda hacer el aborto. Y por eso la gente que dice que la universidad el hospital clínico de la UC no puede no hacer aborto porque se le niega el derecho a las mujeres a realizar el aborto, independiente que no crea que sea un derecho, pero bueno, tema aparte, es falso, porque en el fondo la ley también estipula que tienen que derivarlo a otro hospital, que van a haber muchos que sí van a hacer aborto. El tema es que se tiene que cumplir. Y lo otro, que yo tengo una pregunta, así pecando de ignorante. Última pregunta y... ¿Cuántos fondos, yo no tengo idea cuántos fondos estatales recibe la red de salud, Christus, UCED, etcétera? Actualmente, por lo que decía el rector hoy día en una carta, no sé, que recibía solo los fondos de FONASA. No, debe recibir más, según yo. Bueno, eso lo podemos buscar para la próxima Sé discusión. que funciona con FONASA, pero no sé. O sea, tiene que funcionar con FONASA, Sí. si no... Bueno, el tema es enorme. No se lo resuelve en 16, 17 minutos, ni menos entre 3 personas estudiantes. Ojalá, si se unen a la discusión, háganlo de forma responsable, sin caer en las falacias, tratar de hacerlo dentro de lo más sano posible. Y veremos lo que pasa ahí en el Congreso, los senadores, verán si se aprueba, si no se aprueba, si se modifica la ley, si no se modifica. Si tienen comentarios, háganlo. Está justo ahí abajo en Facebook comentario o pueden hacerlos por YouTube. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Javi. Gracias. Nos vemos para la próxima y esto es Punto Crítico.